Te damos la bienvenida a Expreso UCC, un espacio de encuentro íntimo y personal, donde trataremos temas que te interesan tanto como a nosotros, porque somos parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Alista tu café que ya va a empezar Expreso UCC. Comienza una conversación cálida sobre temas que a nuestra comunidad universitaria le interesan, con la compañía de un delicioso cafecito santanderiano. Disfruta y aprende con Expreso UCC. En el Control Master nos acompaña William Cáceres Moreno, la producción y acompañamiento Ana María Arenas Borges y quien les habla Nancy Estela Vesga Hernández. Para tus buenos momentos, Expreso UCC. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que abrimos para la conversación, la escucha, la calidez de las ideas y la transformación de las miradas. Hoy tenemos un tema muy especial que es de gran interés y realmente ha transformado nuestra percepción de la otredad. Vamos a hablar de equidad y la diversidad transformativa. ¿Por qué es tan importante en la Universidad Cooperativa de Colombia que se hable de estos temas? Para ello tenemos la compañía gratísima de nuestra jefe de Bienestar Institucional, la doctora Silvia Caterina Castellanos Barrera, y la asesora en el consultorio jurídico Violeta, la profesora del programa de Derecho, Lady Isabel Acevedo Sáenz. Bienvenidos. Bueno, para nosotras es un placer estar aquí presentes y poder conversar en torno a la equidad y la diversidad. Esperamos que este sea un espacio de agrado y que tengamos la oportunidad de continuar encontrándonos por este medio. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer participar en este espacio con estas compañeras con las que hoy voy a charlar. Espero realmente estar a la altura de la temática y sobre todo pues lograr dilucidar algunas inquietudes que sobre el tema se tienen. Estás escuchando Expreso UCC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de nuestros principios como universidad se encuentra el respeto a la diversidad. De hecho, la Universidad Cooperativa de Colombia tiene un sello de Equipares Oro, además, por este esfuerzo y ejercicio realizado para crear una cultura inclusiva, representativa y responsable con quien es diferente. De igual manera, por lograr implementar acciones efectivas para el cierre de brechas de género. En este tema, además de interesante y de especial relevancia para nuestra institución educativa, y por ello pues contamos con la valiosa presencia de nuestra jefe de bienestar, Silvia Caterina Castellanos Barrera, que para ponernos un poco más en contexto nos puede hablar sobre algo muy importante, la política de inclusión de nuestra universidad. Bueno, Nancita, muchísimas gracias por esa introducción y precisamente pues en este espacio quiero darles a conocer y que tengamos la oportunidad de resaltar el significado de nuestra política de inclusión e interculturalidad. Es importante mencionar que esta política fue declarada el 10 de septiembre del año 2019 y se encuentra reglamentada en el Acuerdo Superior 503. Esta es una política que tiene como propósito favorecer la educación inclusiva, la equidad de género y la inclusión social y económica, grandes retos que se establecen desde ella, pero que adicional lo que buscan es que todos trabajemos en pro del desarrollo y del éxito estudiantil. Para eso también hacemos un reconocimiento de las personas que laboran en nuestra institución y cómo generamos una integración de las comunidades con las que tenemos la oportunidad de impactar. Esta es una política que tiene un compromiso muy grande y ese compromiso está ligado al respeto de la diversidad, de la equidad, de la solidaridad y de la libertad. Basados en esos compromisos, lo que buscamos es hacer una transformación de las dificultades y convertirlas en una oportunidad. Para convertirlas en una oportunidad desde la política, se generan diferentes acciones enfocadas desde el derecho. Y cuando hablamos de enfocarlo desde el derecho, es hacer un reconocimiento del individuo y entender que ese individuo tiene unos derechos y unas obligaciones, y que esos derechos y esas obligaciones son lo que van a ayudar a favorecer la educación inclusiva
que estará materializada en ese crecimiento desde las diferentes áreas que componen al ser humano. De eso se trata nuestra política. Política que además cumple 5 años este año, maravillosa, y obviamente como complemento a la misma tenemos desde el plano comunicativo la guía de comunicación incluyente, avalada y reconocida en el marco del sello Equipares, por supuesto, de equidad de género. Pero para que todos comprendamos un poco mejor de qué estamos hablando, de qué estamos conversando, la profesora Lady Isabel Acevedo Sáenz nos puede dilucidar qué y por qué se utiliza este término de equidad de género y su relevancia en los tiempos que corren, sobre todo en términos comunicativos y de entendimiento. Muchas gracias de nuevo. Antes de empezar a conversar sobre la equidad de género, es importante que manejemos o tratemos un concepto que pareciera referirse a la equidad, pero es algo distinto. Estoy hablando de la igualdad de género. La igualdad de género pues adquiere una relevancia política en el sentido de esa relación que tiene con la justicia. ¿Qué es esto? Pues los seres humanos somos iguales, debemos ser tratados de la misma manera. Entonces, ese tratamiento diferenciado obviamente puede repercutir en la vida y en la cotidianidad de hombres y mujeres y obviamente de personas con orientación e identidad de género diversa. En el momento en que se presenta la discriminación, pues nosotros hablamos de igualdad, entonces estamos tratando a alguien diferente, discriminamos. Entonces la igualdad es precisamente eso, es ese trato igualitario, es ese trato digno, y en el evento en que se afecte esa dignidad humana, pues se puede acudir a las acciones jurídicas para su protección. La Constitución en el artículo 13 y el artículo 43 nos menciona que todos somos iguales ante la ley. Y el artículo 43 nos dice, los hombres y las mujeres son iguales. Pero estos conceptos a veces son un poco sesgados porque dejan de incluir a las personas con orientación e identidad de género diversa. Y aquí es cuando hablamos de equidad de género. Y es que la equidad va más allá de la igualdad. Es reconocer esas diferencias que han sido históricamente motivo de discriminación. Y obviamente es un concepto para que la sociedad empiece a estructurarse nuevamente y sobre todo a tener un entorno inclusivo. La equidad de género reconoce a hombres, mujeres, personas con identidad y orientación de género diversa que tienen que enfrentar distintas realidades y desafíos, sobre todo en ese reconocimiento de desventajas históricas que se han presentado. Entonces lo que busca la equidad realmente es nivelar ese terreno en donde participan hombres, mujeres y personas con identidad y orientación de género diversa. ¿Para eliminar qué? Para eliminar barreras, para eliminar conceptos, prejuicios y cualquier otra circunstancia que pueda atentar contra ellos. Varios ejemplos que ilustran esta equidad de la participación de mujeres en distintos entornos donde tal vez no había cabida, como por ejemplo en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, ser beneficiarias de muchas becas y programas que les permiten obviamente romper ese paradigma y romper también esa estructura social en la que era concebida la mujer. Entonces, obviamente la equidad es más amplio que la igualdad, pero en esa distribución de reconocimiento y de roles que todos tenemos en esta sociedad. Bueno, yo les voy a ser completamente sincera, o sea, este tema es mucho más complejo de lo que pues, uno quisiera, ¿no? Quisiera que fuera mucho más sencillo de entender, porque trasciende a lo que uno denomina inclusión o a lo que uno cree que es inclusión. Listo, yo te acepto, pero eso va más allá de la comprensión de las expresiones básicas de trato y referencia hacia las personas. A su parecer, desde la perspectiva, bien sea desde la psicología y desde el derecho, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de compenetrarse en estas temáticas? Bueno, yo considero que la mayor dificultad radica en que nosotros empecemos a reconocer a la otra persona. Entonces, en muchas ocasiones asumimos una posición o generamos unos señalamientos frente a los comportamientos que no se encuentran socialmente aceptados. ¿Pero por qué? Porque viene ligado a una historia, a una herencia, a una formación, y enfrentarnos a todo lo que es diferente, a lo que es nuevo, a lo que desconocemos, en muchas ocasiones pues representa ese choque para el ser humano.
Y allí lo que hablamos es precisamente de lo que significa desaprender. Entonces, desaprender va ligado al hecho de que yo me dé la posibilidad de confrontar mis propios paradigmas, de abrirme al mundo y de entender esas nuevas terminologías, pero no solamente las terminologías, sino lo que eso representa en el ser humano. Reconocerme desde una población diversa, ¿qué representa? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cuál es la forma en la que yo me identifico para que las personas puedan hacer un reconocimiento de mí en ese entorno social? Entonces considero que hablar de la diversidad en muchas ocasiones genera ese choque porque pues implica que nosotros hagamos o realicemos un cambio en nuestros propios esquemas mentales. Pero también es una oportunidad porque nos genera el espacio para que conozcamos todo eso que ha venido evolucionando en una sociedad, para que conozcamos cuáles son esos gustos, esos intereses y qué es lo que nos permite desde la diversidad continuar aprendiendo del otro. Bueno, dificultades es desconocer la humanidad. Como seres humanos nos habituamos a una serie de comportamientos que consideramos están enmarcados dentro de los estereotipos sociales, pero desconocemos que ese otro también es un ser humano, que tiene sus sentimientos, que tiene su problemática y de una u otra manera con un comportamiento errado afectamos esos derechos. Creo que dentro de las dificultades desde este plano pues es el tema del reconocimiento. ¿Por qué es tan importante la equidad de género? Porque es que en esta equidad hacemos el reconocimiento efectivo del otro. Reconocemos que no somos solo hombres y mujeres, que no es blanco y es negro, sino que reconocemos que la humanidad es mucho más. Si cada uno es un mundo en su cabeza, ¿por qué no reconocer que cada quien tiene una individualidad y una particularidad? Comprender este reconocimiento nos permite a nosotros garantizar estos derechos que tiene todo ser humano y además de garantizarlos, promover los derechos e intentar y mitigar la afectación y la vulneración de estos derechos a través de las violencias, porque se vulneran muchos derechos a través de las violencias basadas en género, sean violencias económicas, violencias físicas, sexuales, psicológicas, que de hecho a veces nos habituamos a ciertos comportamientos que pueden marcar una violencia. Entonces, hablar de equidad de género es intentar mitigar estas violencias, es reconocer al otro, trabajar por el otro, garantizar derechos y sobre todo promover derechos. De ahí la importancia de la equidad. Y es un reto muy grande que creo que tiene distintas aristas, pero que también todos estamos llamados a aprender. Muy importante a lo que ustedes se refieren. Pues obviamente desde el plano comunicativo tenemos que tener en cuenta la asertividad y la escucha activa. Es decir, tenemos que comprender que el otro, cuando lo escuchamos, es escucharlo efectivamente, no esperar a nosotros contestar lo que nuestro mundo de la vida nos está diciendo, sino realmente adentrarnos en la escucha de lo que el otro está sintiendo. Entonces creo que el proceso de desaprendizaje también va por ahí, por ese sentido. Estamos acostumbrados a escuchar para contestar. Hemos hecho algunos pasos muy pequeños, muy tímidos, siento yo, en el proceso de comprensión de la diferencia, la diversidad, de la otredad en el concepto que estamos manejando en este momento. Como parte de nuestros esquemas. Hemos sido concebidos desde una doctrina cultural de que esto es blanco o es negro, desde la radicalización, desde la polarización. Según ustedes, ¿qué alternativas de solución podemos visualizar a corto, mediano y largo plazo para poder seguir rompiendo esos moldes creados desde la cultura, la religión y desde la educación misma? Bueno, considero que a corto plazo lo primero que debemos hacer es continuar educando desde la diversidad, porque precisamente educar desde la diversidad es lo que nos permite a nosotros generar entornos inclusivos en donde pues nosotros tengamos la oportunidad de promover la equidad y la igualdad. Teniendo en cuenta que logramos que ese escenario se cumpla,
a mediano plazo lo que considero es que nosotros continuemos informándonos desde toda la normatividad, desde toda la literatura que hay en torno al tema de equidad, de igualdad o de discriminación y de género, porque cada día pues encontramos que se suman nuevas identidades diversas de género y pues conocerlas nos da la oportunidad de generar las herramientas para podernos relacionar. Y a largo plazo, que no sea muy complejo cambiar al ser humano, pero que seamos más sensibles frente al otro, que nosotros podamos en realidad ser conscientes de que todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes tienen una repercusión tanto en uno mismo como en el otro. Entonces, cuando nosotros generamos ese estado de conciencia, somos muy precavidos en la manera en cómo nos relacionamos y eso nos permite evitar dañar o lastimar a la otra persona, porque vamos a ser mucho más reflexivos en nuestros pensamientos, en los comentarios que realizamos, en la manera en cómo nos tratamos. Vamos a tener esa capacidad como de apertura frente a reconocer qué es lo que le gusta a esa persona, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo llena, o hasta con cuáles o con quién siente o experimenta ese sentimiento que es el amor, ¿sí? Y que también pues nos da esa libertad de podernos expresar. Por eso decía, ojalá que no sea muy, muy lejano, porque yo considero que los seres humanos tenemos esa libertad y esa capacidad de tomar una decisión. Entonces yo decido cómo me quiero relacionar, yo decido cómo quiero tratar al otro, pero también decido los derechos y los deberes que debo cumplir para que en la sociedad tengamos una armonía y podamos convivir entendiéndonos, y precisamente lo hablábamos y es fomentando esa habilidad que es la empatía, que va más allá de ponernos en el lugar del otro y que en realidad implica conocer, comprender, entender y experimentar lo que es el otro. ¿Para qué? Para que seamos mucho más cuidadosos y más responsables en todo lo que representa ese relacionamiento. Sería para mí. Bueno, cuando nosotros hablamos de soluciones, a veces llegan tantos pensamientos y más a corto, mediano y largo plazo. Yo pensaría que a corto y mediano plazo, una de las opciones por las que todos debemos aprender es la educación. Continuar formando en el respeto, en la tolerancia, en la empatía, pero sobre todo en la aceptación. El mundo cambia y debemos cambiar en esa misma dinámica nosotros como seres humanos, si no, no vamos a disfrutar realmente del mundo y de esa esencia del cambio. Es esencial continuar con el proceso de formación para que nuestros estudiantes y futuros profesionales entiendan la importancia de aceptar la diferencia, de incluir también la diferencia, porque podemos aceptar pero no incluir. Entonces hay que hacer el proceso de aceptación y de inclusión. Yo creo que a corto plazo sería el proceso de aceptación, de reconocimiento, procurando que a un mediano plazo se dé mucho más fácil el tema de inclusión, de facilitar espacios, incluso conversaciones, porque eso también hace parte de la inclusión, facilitar las conversaciones. A largo plazo, más que una estrategia, yo pensaría que es una meta, y es que a largo plazo ya no existan las diferencias, y para eso debemos seguir trabajando desde esta institución educativa y cualquier otra también. Súper importante, además, retomando lo que ambas decían acerca de esta pregunta, que yo sé que no es fácil de contestar porque se pone en un plano muy de corto y largo plazo. Guillermo Hoyos, exdirector del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, decía que es muy difícil ser empático y ponerse en el lugar del otro. Realmente es muy complicado, es casi imposible. Sin embargo, habría que hacer el ejercicio, obviamente, del respeto y de realmente hacerse responsable de sus actos. Eso es muy kantiano, que por cierto cumple 400 años de natalicio este año, y es muy kantiano porque dice: ¿quién se hace responsable de sus actos y quién realmente hace que sus actos se conviertan en un recuerdo digno de ser guardado? Él lo decía muy claro. ¿Cómo hacemos nosotros desde el respeto? ¿Cómo hacemos nosotros para comprender al otro desde verdad, para poderlo incluir como lo que somos?
Otra cosa que decía él que me parece súper interesante, es una frase que choca mucho, pero que si uno la pone a pensar es interesante. La tolerancia es aguantarse al otro porque tocó. Y la pluralidad es hacerse responsable de que el otro existe. Por ti y para ti. La tolerancia es lo que... Listo, porque existe. Pero la pluralidad ya te pone en un plano de que somos muchos, somos diversos, pero somos iguales. Entonces ahí hay una reflexión muy linda que ustedes hacen acerca de por qué tenemos que asumir ese rol. Hemos hecho muchas acciones, somos parte de muchos procesos y muchos proyectos de la Universidad Cooperativa de Colombia a la luz de todo lo que trabajamos sobre inclusión, representatividad. Sé que hay una ruta BBGD, para lo cual la doc Silvia nos va a comentar acerca de la misma, en qué consiste esta ruta, cómo podemos acceder a ella, en qué consiste. Bueno, pues precisamente y en torno a todo lo que hemos venido conversando en esta tarde y en este espacio, debemos reconocer que la Universidad Cooperativa de Colombia desarrolla acciones para prevenir cualquier tipo de violencias, y es por tal motivo que cuenta con la Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencias Basadas en Género y Discriminación. ¿Qué hacemos desde esta ruta? Desde esta ruta lo que buscamos es direccionar el paso a paso para aquellas personas que por alguna situación han sido víctimas de estos hechos. Y lo que pretendemos es guiarla en 3 momentos. Un primer momento que hace referencia a escuchar a esa persona, y en ese escuchar es poder dar a conocer lo vivido, pero sin llegar de pronto a vulnerar o que esta persona se sienta revictimizada. No, eso no es el propósito, pero sí de poder entender la situación para poder generar los apoyos que corresponden. Cuando generamos ese espacio de escuchar, le estamos dando un sentido a lo que la persona vive y le estamos diciendo: eres importante y no estás solo o no estás sola frente a lo que se vivió. Por eso, en el segundo momento, hacemos referencia a que estamos contigo. Y estar contigo es empezar a generar la atención que se requiere para evitar que esos derechos sean nuevamente vulnerados. Y un tercer momento que corresponde a acoger. Y acoger es poder garantizar que esa persona no presenta ninguna situación que pueda poner en riesgo su vida. Y es por eso que se hace una atención desde la parte física y desde la parte mental. Y para ello pues nos vinculamos con los aliados estratégicos que tenemos en nuestra institución, como corresponde pues validar desde lo físico a través de esa atención que recibimos por nuestra área protegida, garantizando pues que la persona reciba una atención en caso de que presente una urgencia o una emergencia, pero también desde lo psicológico, que nosotros lo llamamos brindar ese primer auxilio, y ese primer auxilio de permitir que la emoción pueda fluir, pero también empezar a reconocer que desde esa emoción o desde ese sentimiento hay un aprendizaje y hay un reto y hay otras opciones, y no de pronto sesgarnos por lo que ellos representan ante esa situación. Y pues ya posteriormente, desde las diferentes profesionales que encontramos en bienestar institucional, recibir todo ese proceso de acompañamiento, porque lo que buscamos es que las personas no se sientan solos o solas y que siempre puedan reconocer que es importante y que muchos estamos trabajando por su cuidado, por su integridad y por generar un entorno que le permita desarrollarse sin ningún tipo de violencia o de maltrato. Bueno, y muy en esa ruta, por llamarlo, como su nombre lo indica. Vamos en la ruta. Claro que sí. De la mano trabajan un espacio maravilloso que se ha abierto en la universidad desde el año 2023, que es el Consultorio Jurídico Violeta. Profe Lady Isabel, cuéntenos en qué consiste, cómo podemos acceder, inclusive cuéntenos los horarios, cómo es el proceso para acceder al Consultorio Jurídico Violeta. Bueno, todas las facultades de Derecho tienen la obligación de conformar una parte práctica que se llama consultorio jurídico. La Universidad Cooperativa de Colombia ha tenido una iniciativa, esta es una iniciativa institucional, de crear un espacio seguro para aquellas víctimas de violencias basadas en género. De ahí nace el Consultorio Jurídico Violeta, que es una ventana más de nuestro consultorio jurídico
porque si bien hemos desde Consultorio Jurídico trabajado distintos aspectos en pro de los derechos de mujeres, de hombres, de personas con orientación y identidad de género diversa, el Consultorio Jurídico Violeta lo que desea realmente es dar ese enfoque de género a la prestación del servicio. Nosotros como Consultorio Jurídico Violeta tenemos distintos objetivos. El primer objetivo es llegar un poco más a la comunidad que está siendo víctima de violencia basada en género, reconocer esta problemática, brindarles una asesoría respecto a las rutas a las que, volvemos con la ruta, respecto a la ruta que pueden ellos utilizar para proteger sus derechos dependiendo del tipo de violencia que se haya presentado, sea a nivel de policía, fiscalía, comisarías de familia, secretarías de la mujer de las alcaldías, pero nosotros también deseamos brindar, además de esta asesoría, un acompañamiento en ese proceso. De ahí contamos también con la participación de 2 estudiantes practicantes de psicología, que ellos siempre están en Consultorio Jurídico, y cuando Consultorio Jurídico Violeta pues está habilitado, ellos también brindan este acompañamiento. El Consultorio Jurídico Violeta tiene un horario de atención que es los miércoles de 2 a 6 de la tarde. Sin embargo, ante cualquier circunstancia que se presente, pueden acudir directamente también al consultorio jurídico. Como les digo, el Consultorio Jurídico Violeta es una ventanita. No es un hijo, hace parte de él. Es como esa otra opción que existe. Una extensión que nace de allí. Y realmente nos interesa mucho empezar a fortalecer nuestras relaciones. Trabajamos también con la institucionalidad. Hemos estado en conversaciones con la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga, precisamente para complementar el servicio que nosotros estamos dispuestos a prestar. Puede que no esté abierto el espacio como tal, pero Consultorio Jurídico recibe a cualquier víctima de violencia basada en género fuera de los horarios del Consultorio Jurídico Violeta. Estamos ubicados en la carrera 33A 29100, primer piso. Consultorio Jurídico Normal, carrera 33A 29100, segundo piso. Este tema es muy amplio y muy interesante. Para cerrar esta grata conversación, una última inquietud para poder alcanzar ese norte concebido de transformación cultural y avanzar en ambientes personales mucho más abiertos, mediados por el lenguaje, por supuesto. ¿Qué aprendizaje podemos tener y cómo podemos concebir y representar al otro de verdad, en serio, como otredad, como lo hemos podido visualizar y describir en la sesión de hoy? Bueno, considero que algo base es cimentar esas bases del respeto, porque respetar implica pues entender la diversidad y entender que cada uno de nosotros es diferente. Teniendo en cuenta ese respeto y esa diversidad, también empezar a trabajar por la equidad, y ser equitativos es que a todos se nos dé lo que nos corresponde en partes iguales, que tengamos siempre esa oportunidad de obtener las cosas que deseamos y los tratos que merecemos por el hecho de ser seres humanos, ser solidarios con el otro, dar esa mano de apoyo, esa mano amiga, entenderlo, escucharlo, que tenga ese espacio para poderse expresar y para poder ser libremente, sin ataduras, sin de por otro prejuicios o algún tipo de señalamiento, que eso va ligado a la libertad. Y esa libertad, yo cierro los ojos y me imagino unas alas gigantes que le permiten a uno volar, crecer, aprender y vivir el mundo desde todas las oportunidades y de todo lo que lo compone, para que tengamos ese crecimiento y ese avance y podamos, no a un futuro lejano, sino ya en un tiempo muy cercano, decir que somos una sociedad que se caracteriza por trabajar de la mano en promover entornos equitativos y diversos. Bueno, la pregunta, ¿qué aprendizaje? Realmente no terminamos de aprender. Es un proceso continuo, no es un tema tan sencillo de tratar. Lo último que uno desea es herir susceptibilidades, es cometer algún error. De ahí que el aprendizaje jamás termine. Creo que para reconocer al otro se requiere un compromiso de formación. La representación al otro no es solamente a través de un documento que me acredite a mí como un representante, sino en la medida en que yo acepto, respeto, comprendo, aprendo,
genero esa representación. ¿Por qué? Porque estoy garantizando derechos, porque estoy promoviendo derechos, porque estoy aceptando al otro en su esencia como realmente es, porque más allá de cuestionar, intento comprender, y en este sentido de la comprensión se da esa representación del otro. La humanidad para mí, yo tengo una maestría en derechos humanos, por eso soy como tan incisiva con el tema de la humanidad, y es que tantos conflictos del mundo es porque nos mueven intereses políticos, económicos, y no nos damos cuenta que afectamos al otro, que afectamos su humanidad, su integridad, que afectamos lo que realmente él implica como ese ser humano. Y lo mismo pasa en este tema de la equidad de género. Entonces, más allá de qué aprendizaje puedo tener, les puedo decir que es más el compromiso de seguir aprendiendo y seguir formándome para poder formar y de esta manera lograr esa representación efectiva en el otro. Lo que podríamos agregar, que aquí las dos yo creo que concluimos, es que seamos seres extraordinarios. Es un reto porque nuestra humanidad también nos hace imperfectos. Claro. Entonces a veces cometemos imprudencias, errores, y no solamente con el tema. Miren, la inclusión también aborda la discapacidad, y ese es otro tema en el que el aprendizaje es continuo. Y además complejo, ¿no? Porque cada quien habla desde su propia perspectiva del mundo de vida, entonces obviamente le cuesta mucho trabajo entender el otro. Y cuando la doc Silvia habla acerca de seamos extraordinarios, es la palabra completa. Salgamos de lo ordinario y demos ese extra que el otro necesita. Así es. Que ahí es donde estamos, ¿sí? Les agradezco inmensamente la compañía, de verdad esto ha sido un aprendizaje continuo, estamos construyendo y deconstruyendo también realidades muy importantes, y de verdad los esperamos en nuestra próxima sesión de Expreso UCC. Muchas gracias por estar con nosotros, están cordialmente invitadas nuevamente a hablar de otros temas también, y también hablar obviamente de lo que nos compete el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, delicioso el espacio, compartir. Y claro, estoy presta para poder atender cualquier otra invitación y de cualquier tema, ahí nos preparamos. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. De igual manera, la compañía también es genial, hace que tengamos esa oportunidad y esa libertad de hablar. Y como lo mencionaba la profe Isabel, pues también extender todos los servicios que ofrecemos desde el área de bienestar institucional, y decirles que estamos ahí siempre con total disposición para podernos escuchar, para podernos reconocer, y que este espacio nos permita seguir hablando de otros temas y también de conocer todos esos gustos e intereses que nos permiten hacer un buen uso de nuestro tiempo libre. Muchísimas gracias por esas palabras tan lindas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo inmenso para todos. Gracias. Hasta aquí, Expreso UCC. Los esperamos muy pronto para compartir un delicioso cafecito y una charla sobre los temas que te interesan de la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga.